Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Y para los que son nuevos, un saludo especial. Soy y en este espacio nos apasiona sumergirnos en el fascinante universo de la farándula, especialmente la turca. Hoy, amigos, tenemos un tema que honestamente encendió la mecha en las redes sociales. El título lo dice todo: Kerem Bürsin explotó. El manager de Hande Erçel tuvo que intervenir. ¿Por qué? Así es, hoy vamos a desentrañar a fondo este drama que sacudió a los fans de Love is in the Air y a los seguidores de estas dos superestrellas turcas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué Kerem Bürsin, nuestro guapísimo Serkan Bolat, tuvo una reacción tan fuerte que requirió la intervención del manager de Hande Erçel? Prepárense para sumergirnos en los detalles, los rumores, las posibles explicaciones y las ramificaciones de este incidente. Vamos a analizar todo, desde las fuentes hasta las consecuencias, y a reflexionar sobre la compleja dinámica entre la fama, la privacidad y el mundo del espectáculo turco. Pero antes de que empecemos, y como siempre, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta lo que hago. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y pueda traerles más contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Ahora sí, manos a la obra. Verán, el mundo del espectáculo y particularmente el de Turquía, es un torbellino de actividad constante. Rumores, especulaciones y a veces incluso verdades incómodas pululan por todas partes. La prensa del corazón turca, conocida por su intensidad, está siempre al acecho, lista para capturar cada movimiento, cada palabra, cada gesto de las celebridades. Y cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la atención mediática se multiplica por 1000. Su relación, que surgió en el set de Love is in the Air, fue un fenómeno global. Millones de personas en todo el mundo se enamoraron de su química en la pantalla, y claro, cuando la relación se hizo oficial, las redes sociales y los medios de comunicación enloquecieron. Eran la pareja de moda, la envidia y el sueño de muchos. Cada foto, cada aparición pública, era analizada al detalle, y sus fans vivían su romance como si fuera el suyo propio. Luego, como sucede con la gran mayoría de las relaciones, incluso las más idílicas, llegó el final. Y con el final, llegaron las especulaciones, los lamentos de los fans, las preguntas sin respuesta, y lamentablemente el drama. La ruptura de Kerem y Hande fue un golpe duro para muchos, y la curiosidad por saber qué había pasado entre ellos se disparó. ¿Por qué se terminó el amor? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Simplemente se apagó la llama? Todas estas preguntas y muchas más resonaron en la mente de los fans y de los medios. ¿Pero qué fue exactamente lo que detonó este nuevo conflicto? Para entenderlo completamente tenemos que recordar que aunque ya no estén juntos, Kerem y Hande siguen siendo dos de las personalidades más importantes y mediáticas de Turquía. Su fama trasciende fronteras y cualquier cosa que hagan o digan, cualquier rumor que se filtre, genera un interés masivo a nivel nacional e internacional. Las portadas de las revistas, los titulares de las noticias, los trending topics de las redes sociales, todo se centra en ellos. El incidente que vamos a analizar ocurrió hace un tiempo, pero aún sigue resonando en el mundo del espectáculo y en la memoria de los fans. Según las fuentes, y es crucial recalcar que hablamos de fuentes en el mundo del espectáculo, el detonante fue una serie de declaraciones que aparentemente hizo Kerem Bürsin. La información, filtrada a través de diversos medios y canales de noticias, indicaba que Kerem se había expresado sobre su relación con Hande, y que, según las interpretaciones, sus palabras no eran precisamente elogiosas. Aquí es donde las cosas se vuelven difusas y especulativas. ¿Qué exactamente dijo Kerem? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. Algunos reportes, sin citar directamente las palabras exactas, afirmaban que Kerem había criticado públicamente a Hande o a alguna de sus decisiones profesionales. Otros rumores sugerían que había hecho comentarios sobre aspectos de la relación, o incluso, bueno, ya saben, cosas que no se suelen ventilar en público cuando una relación sentimental ha terminado. La especulación se alimentaba de la ambigüedad, y la imaginación de los fans y de los medios hacía el resto. Es importante señalar que en este tipo de situaciones, la falta de información precisa alimenta la especulación. Sin una declaración oficial de Kerem, la interpretación de sus palabras es subjetiva y puede variar enormemente dependiendo de quién las escucha.
Los medios, por su parte, a menudo tienden a exagerar o a sensacionalizar los hechos para generar más clics y atención. La reacción de los fans no se hizo esperar. Las redes sociales, como era de esperar, ardieron. La división entre los seguidores de ambos actores se hizo evidente. Por un lado, estaban los que apoyaban a Kerem, quizás entendiendo sus sentimientos y su forma de expresarse. Quizás creían que tenía derecho a hablar sobre su experiencia, o que simplemente estaba siendo sincero. Por otro lado, estaban los defensores de Hande, furiosos por lo que consideraban un ataque injusto, una falta de respeto hacia ella. Argumentaban que independientemente de los motivos de la ruptura, Kerem no tenía derecho a hacer declaraciones que pudieran dañar la imagen de Hande. Los foros de discusión, los comentarios en las publicaciones de Instagram, los mensajes privados, todo se convirtió en un campo de batalla. Los fans se enfrentaban, defendían a sus ídolos y lanzaban acusaciones. La situación escaló rápidamente y la tensión era palpable. Y en medio de todo este caos, el manager de Hande Erçel, una figura muy influyente y respetada en la industria del entretenimiento turco, tuvo que intervenir. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: porque la situación se estaba descontrolando. La reputación de Hande estaba en juego y su manager, como es su deber profesional, tenía la responsabilidad de protegerla. El manager, en este caso, no solo actúa como un representante, sino como un estratega, un negociador y un protector de la imagen pública de su representado. En el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental, y cualquier escándalo o controversia puede tener consecuencias negativas en la carrera de un actor. La intervención del manager, según los informes, tuvo como objetivo principal hablar con Kerem y solicitarle, de la manera más diplomática posible, que se retractara de sus declaraciones, o que al menos moderara sus palabras. El objetivo era doble: evitar un conflicto mayor, calmar las aguas y, sobre todo, proteger la imagen de Hande. El manager sabía que una confrontación pública solo empeoraría las cosas y perjudicaría a ambas partes. La labor de un manager en una situación como esta es delicada y compleja. Debe ser capaz de negociar contacto, de mediar en conflictos y de proteger los intereses de su cliente sin dañar las relaciones con otros profesionales de la industria. Debe ser un maestro en el arte de la diplomacia y de la gestión de crisis. La verdad es que este tipo de situaciones son muy comunes en el mundo del espectáculo, y no solo en Turquía. Cuando dos figuras públicas, especialmente si han tenido una relación sentimental, se separan, es casi inevitable que haya tensión. La ruptura por sí sola genera una gran atención mediática, y si a esto se suman declaraciones polémicas, el resultado puede ser explosivo. El manager, en este caso, tuvo que hacer lo que mejor sabía hacer: manejar la crisis, minimizar el daño y tratar de preservar la imagen de Hande de la mejor manera posible. Ahora bien, ¿qué pasó después de la intervención del manager? Esa es la pregunta del millón. Oficialmente no hubo una respuesta pública por parte de Kerem. No hubo una retractación abierta, ni tampoco una disculpa formal. La discreción en estos casos suele ser la mejor política. Sin embargo, la situación se calmó gradualmente y las publicaciones y comentarios que habían generado la polémica fueron disminuyendo en frecuencia e intensidad. Esto sugiere que quizás hubo una conversación privada, un acuerdo informal, o simplemente la decisión de ambos de dejar el asunto atrás. No podemos saber con certeza lo que se habló en esa conversación, pero es probable que el manager de Hande haya expuesto las posibles consecuencias de un conflicto público y que Kerem, al ser una persona inteligente y profesional, haya entendido la necesidad de tomar medidas para evitar una escalada. En el mundo del espectáculo, a menudo se recurre a acuerdos informales y a la discreción para resolver conflictos. Los abogados y los managers suelen ser los que se encargan de negociar estos acuerdos, y el objetivo principal es proteger la imagen de sus clientes y evitar que la situación se agrave. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, aprendemos que la fama tiene un precio. La vida privada de las celebridades está constantemente bajo escrutinio, y cualquier movimiento, cualquier declaración, puede ser analizada y juzgada por millones de personas. La presión constante de los medios y de los fans puede ser abrumadora, y es fácil cometer errores. En segundo lugar, aprendemos que los managers son figuras clave en el mundo del espectáculo. Son los que protegen la imagen de sus representados, los que manejan las crisis y los que, en definitiva, velan por sus intereses. Son los guardianes de la reputación, los que se aseguran de que sus clientes puedan seguir trabajando y prosperando en la industria.
Y finalmente aprendemos que el drama, la especulación y los rumores son parte inevitable del mundo de las celebridades. Es la naturaleza misma del negocio. Los fans y los medios se alimentan de la intriga y las controversias, por desgracia, a menudo generan más atención que los logros profesionales. Para ser honestos, es muy difícil saber la verdad completa de lo que pasó. Los detalles exactos de las declaraciones de Kerem, la conversación entre él y el manager, y el acuerdo final, son información que probablemente solo ellos y su círculo más cercano conocen. Pero lo que sí podemos deducir es que la situación fue tensa, que la intervención del manager fue necesaria, y que al final, se logró evitar una confrontación pública mayor. En cuanto a Kerem y Hande, ambos han continuado sus carreras con éxito. Han seguido trabajando en sus proyectos, han mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal, y han demostrado ser profesionales en todo momento. Han participado en nuevos proyectos, han viajado, han seguido creciendo como actores. Esto demuestra, una vez más, su madurez y su capacidad para lidiar con la presión mediática. Han demostrado que son capaces de separar su vida personal de su vida profesional y que pueden seguir trabajando y colaborando con otras personas a pesar de cualquier conflicto del pasado. En resumen, lo que sabemos es que hubo una situación que generó polémica, que el manager de Hande intervino para mediar, y que aparentemente se logró solucionar de la mejor manera posible, aunque claro, siempre quedará la duda de qué fue exactamente lo que pasó. Y aunque nos encantaría saber todos los detalles, a veces es mejor dejar las cosas privadas en privado, ¿verdad? Es importante recordar que al final, Kerem y Hande son personas con sentimientos, y merecen el respeto y la privacidad que cualquier persona tiene derecho a tener. El hecho de ser figuras públicas no les otorga el derecho de ser juzgados y criticados por sus decisiones personales. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Hemos explorado un poco más a fondo este tema que, como vieron, generó mucho revuelo. Hemos analizado los hechos, los rumores, las posibles consecuencias y hemos aprendido un poco más sobre el funcionamiento interno del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué opinan sobre la intervención del manager? ¿Creen que Kerem se equivocó en sus declaraciones? ¿Creen que los medios a veces exageran? ¿Creen que los fans tienen derecho a saberlo todo? Cuéntenme todo. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Siempre hay algo nuevo que analizar, algo nuevo que descubrir. Hasta la próxima. Un abrazo y gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.